En este video vamos a ver cómo es el funcionamiento de los relés temporizadores y el relé contador. Entonces vamos a empezar con un relé que es el relé a la conexión o más conocido como relé on delay. Estos relés con retardo a la conexión, entonces ahí vamos a ver ahorita una gráfica que nos va a permitir entender por qué se llaman con retardo a la conexión. Aquí lo que dice es que el inducido, o sea la bobina, es activado tiempo después, luego de un tiempo es activado, mientras que la desactivación es inmediata. Este relé se le conoce como relé retardado a la llamada o de respuesta tardada. El símbolo importante es este, entonces es una bobina pero aparece aquí con esta X y tiene contactos normalmente abiertos pero temporizados. Entonces miren que aquí el símbolo cambia. Entonces con esa curvita hacia adentro significa que es un contacto temporizado, es decir, cuando yo energizo la bobina, este contacto no va a cambiar instantáneamente como en el relé normal, va a cambiar tiempo después. Entonces cuando se active va a pasar un tiempo y el abierto se cierra y este cerrado después de un tiempo se va a abrir. Veámoslo aquí en esta gráfica cómo es que funciona. Este es el circuito de prueba. Entonces en este circuito de prueba podemos ver de que este pulsador normalmente abierto, cuando se cierra, activa la bobina, y cuando se activa la bobina y mientras se mantenga activa la bobina, este contacto va a cerrarse y va a activar una carga. En este caso, pues esto es un solenoide en el ejemplo, ¿no? Veámoslo en esta gráfica que nos permite entender mucho mejor el comportamiento de este relé. Esta es la tensión de la bobina y este es los contactos. Entonces miren, cuando se energiza la bobina, inmediatamente empieza el retardo de tiempo. Entonces el retardo de tiempo se puede programar. Entonces apenas se energiza, es importante que también se mantenga energizada la bobina para que se pueda realizar el retardo de tiempo. Mientras esté energizada la bobina y se alcance el retardo de tiempo, el contacto va a conmutar, es decir, si está abierto va a cerrarse y si está cerrado va a abrirse. Y va a permanecer así hasta que desenergicemos la bobina. Cuando se desenergice la bobina, ya se apagan ambos. Veámoslo en funcionamiento con el FluiSync. Entonces vamos a ir a componentes eléctricos, elementos de alimentación, sacamos nuestra fuente de 24 voltios, nuestra fuente aquí con los 0 voltios, vamos a colocar relés, y voy a colocar un relé on delay, que es este. Voy a poner aquí en interruptores, voy a poner aquí un pulsador normalmente abierto. Este pulsador normalmente abierto lo voy a conectar aquí en serie con este relé temporizador, y acá le voy a colocar ese 0 porque recuerden que con ese se colocan los accionados manualmente, y acá voy a ponerle el nombre T1 a este temporizador. Aquí le puedo cuadrar el tiempo. Voy a colocar ahora aquí en interruptores comunes, voy a colocar un obturador o un contacto normalmente abierto. Ese contacto normalmente abierto lo voy a relacionar con T1, entonces le voy a poner T1 y miren lo que va a suceder. Me pone el símbolo de un contacto normalmente abierto temporizado, on delay. Cuando la curva va hacia adentro es un on delay. Ahora, para ver el funcionamiento, voy a poner una lámpara, un indicador luminoso. Este indicador luminoso entonces lo voy a poner acá, démosle girar, y vamos a conectarlo aquí en serie con el pulsador, perdón, con el contacto temporizado normalmente abierto on delay. Colocamos esto que quede bien presentado. Entonces conectamos este acá, conectamos este por acá, y este va por acá. Listo, entonces cuando le doy play vamos a ver cómo funciona. Entonces miren, cuando yo energizo la bobina, miren que empieza a contar un retardo de tiempo. Entonces la gráfica que nos decía, entonces vamos aquí a la diapositiva. Entonces la diapositiva nos dice que se energiza
y cuando se energiza empieza el retardo de tiempo, pero para que ese retardo de tiempo pueda conmutar los contactos se necesita que la bobina esté energizada, es decir, tengo que mantener presionado por más de 5 segundos este pulsador. Y miren que cuando lo mantengo presionado más de 5 segundos conmuta. ¿Por qué más de 5 segundos? Porque acá el simulador y digamos los reales, pues uno les puede ajustar el tiempo, los temporizadores reales. Entonces aquí está configurado para 5 segundos. Entonces eso quiere decir que yo necesito tener presionado esto durante 5 segundos para que funcione. Pero entonces tengo el inconveniente que, digamos, necesito mantener presionado el pulsador por más de 5 segundos para que pueda conmutar el contacto normalmente abierto temporizado y que se mantenga, porque yo quito el pulso y ahí se va. Entonces este diseño yo podría hacer una segunda versión de este diseño en el cual voy a colocarle memoria. Entonces ya sabemos que para ponerle memoria a un relé normal, pues podemos hacer lo siguiente. Entonces voy a colocar en paralelo dos bobinas en paralelo. Importante, esto es recomendable a la hora de cuando hagamos diseños, como la idea de este curso es todo esto que estamos aprendiendo luego llevarlo a PLC. Coloquemos las bobinas en paralelo, porque así vamos a poder traducir esto a ladder mucho más fácil, y también porque cuando conectamos dos circuitos en paralelo garantizamos de que les llegue el mismo voltaje. Entonces por lo tanto va a ser más fácil que se activen. Si colocamos en serie se va a dividir el voltaje y probablemente no se va a activar en la vida real una de las bobinas. Sin embargo, pues sí existen bobinas que se pueden conectar en serie. Entonces este es un relé normal, lo voy a llamar KM1. ¿Y para qué lo coloco? Este relé normal lo voy a colocar para lo siguiente: para poderle proporcionar memoria al sistema. ¿Con qué fin? Con el siguiente. Entonces voy a colocarle mi contacto normalmente abierto, que recuerden que esto es la operación, un circuito que se llama el circuito de autosostenimiento. Entonces lo voy a colocar acá, KM1. Entonces ahí ya quedó autosostenido. Y acá le vamos a poner un pulsador normalmente cerrado para poderlo apagar, si no se nos queda siempre prendido. Voy a colocar aquí un pulsador normalmente cerrado, entonces este será S1. Entonces miren cómo va a funcionar: doy un pulso y listo, ya que autosostenido va a estar ahí mientras se realiza el retardo de tiempo, se energiza la carga y va a durar ese tiempo encendido hasta que yo llegue acá y lo apague. Entonces se cumple efectivamente el diagrama de tiempo, este diagrama que tenemos acá. El retardo empieza cuando conectamos, por eso se llama a la conexión, porque empieza el retardo apenas lo conectamos. Cuando alcanza el tiempo de retardo cambian los contactos y se mantienen así hasta que se desenergiza la bobina. Ahora vamos a mirar este relé que se llama relé con retardo a la desconexión, off delay. Entonces, como lo dice acá en el enunciado, es un relé con retardo a la desconexión. En un relé con retardo a la desconexión, el inducido es activado sin retardo. La desactivación está sujeta a un tiempo. El retardo de tiempo es ajustable. Este relé se conoce también como relé de retardo o desconexión retardada. Entonces, básicamente resumiendo, el primero se llamaba la conexión. ¿Por qué? Porque cuando lo conectamos es cuando empieza el retardo de tiempo, por eso se llama a la conexión. Este se llama la desconexión. Entonces miren que básicamente es que cuando la bobina es desenergizada empieza un retardo y después de ese retardo ahí sí se apaga o cambian los contactos. ¿Por qué? En este caso, cuando yo activo la bobina los contactos cambian de una, pero cuando desenergizo la bobina los contactos no van a cambiar de una, sino va a empezar a un retardo de tiempo y luego de pasado ese tiempo ahí sí conmutan. Por eso se llama a la desconexión, porque el retardo empieza cuando se desconecta la bobina. Este es el símbolo y miren que el contacto normalmente abierto temporizado off delay, la curva va hacia afuera.
y en el contacto temporizado normalmente cerrado off delay la curva va hacia afuera. Vamos a verlo en funcionamiento con el FluidSim. Entonces voy a montar aquí el circuito. Entonces es un circuito bastante sencillo. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle una bobina de off delay. Y lo conectamos en serie este pulsador. Voy a llamarlo T1 y este lo voy a llamar T1. Bueno, ya está nombrado. Sin embargo, recuerden que se le da doble clic y uno le coloca la marca y queda relacionado este contacto con este temporizador. Entonces este relé off delay, entonces tiene ese contacto normalmente abierto off delay. Entonces miremos cómo funciona. La idea es la siguiente: cuando se energice la bobina, los contactos van a cambiar, es decir, que este se va, que es abierto, se va a cerrar, y mientras yo mantenga energizada la bobina va a permanecer cerrado. Cuando yo quite el pulso no va a cambiar este de inmediato, sino que va a empezar un conteo y tiempo después se va a abrir. Veámoslo en funcionamiento. Entonces miren, presiono acá y cambia, conmuta, ¿cierto? Y va a permanecer cerrado mientras yo tenga energizado, pero yo quito el pulso, no cambia de una, pero aquí empezó un retardo de tiempo, y cuando se alcanza el retardo de tiempo ahí sí se abre. Por eso se llama a la desconexión, porque miren, cuando yo desconecto es que empieza el conteo de tiempo. Listo, entonces este es el relé off delay. Ahora vamos a mirar un relé que es el relé contador. El relé contador es un relé que tiene dos entradas, una A1, A2, que es digamos la bobina de conteo de eventos discretos, y otra que se llama R1 y R2, que es para resetear. Este tipo de relé lo que va a hacer es que cada vez que reciba un pulso eléctrico por A1 y A2 va a aumentar un conteo o lo va a decrementar. Entonces hay contadores incrementales y contadores decrementales, y la R1 y R2 es para resetear. Entonces veámoslo cómo funciona. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Vamos a colocarle, vamos a ponerle dos pulsadores y vamos a buscar esta bobina. Esta es la bobina del relé contador. Entonces A1, A1 y A2 es para el conteo. Este mouse. S1. Entonces S1 va a ser el de reset. El del reset. Bueno, aquí me está molestando este mouse. Entonces hacemos clic y lo arrastramos acá, listo. Y este clic y lo arrastramos acá. Entonces le voy a colocar de nombre C1 y este va a tener contactos instantáneos. ¿Cómo van a funcionar? Van a funcionar de la siguiente manera: cuando esto alcance el conteo, que en este caso está configurado con 5, entonces acá este va a conmutar. ¿Listo? Entonces veámoslo funcionando. 1, ahí es decremental, entonces aquí se activó y con este reseteamos. Veamos aquí, voy a hacer un conteo parcial, llegó a 2, y si lo vuelvo a hacer aquí en reset vuelve al 5. Entonces tiene que alcanzar 5 eventos para que se resetee, y va a permanecer esto ahí activado hasta que yo lo resetee. Entonces este es el funcionamiento de un relé contador.